¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues hoy en la Mañanera del Pueblo nos enteramos de una información relevante que solo nos habíamos dado cuenta de todo esto a través de la red X, de toda una serie de comunicados. Y es que todo empezó cuando el que era el director general de la Agencia Espacial Mexicana, el doctor Salvador Landeros Ayala, pues publicó su renuncia, diciendo que pues renunciaba a su cargo porque a la Agencia Espacial Mexicana no se le estaba dando la importancia ni administrativamente ni presupuestalmente para una serie de actividades en materia espacial que el país necesita. De inmediato apareció un comunicado de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, un organismo público de reciente creación y comandado por Pepe Merino. Y bueno, pues ahí decía que la Agencia Espacial Mexicana pues iba a pasar a ser parte de esta Dirección General Satelital y se iba a unir junto con también el sistema MEXSAT. Y bueno, pues hay que recordar que luego de que el doctor Salvador Landeros llegara a la dirección de esta Agencia Espacial Mexicana en 2019, pues solo tuvo la oportunidad de trabajar en algunos nanosatélites, el lanzamiento de ellos y en colaboraciones con otros países. De ahí a la fecha, la Agencia Espacial Mexicana pues había sido relegada. Y es que con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al poder, pues pudiéramos haber pensado que la Agencia Espacial Mexicana pues iba a tener muchísimo juego, sobre todo porque ella anunció en sus 100 puntos, en su primer día de gobierno, el 1 de octubre, que bueno, pues y estaba pensando lanzar nuevos satélites para mejorar las telecomunicaciones y muchas otras actividades en el país. Y bueno, pues qué mejor que la Agencia Espacial Mexicana, pero no fue así. En la carta de renuncia del doctor Salvador Landeros, bueno, pues ahí narra que el 28 de octubre pasado, pues le envió un informe a la presidenta y le dijo de la necesidad de reactivar este proyecto porque encajaría muy bien en los planes de ciencia y tecnología y en la carrera espacial anunciada por la mandataria. Sin embargo, esto no fue así. A la Agencia Espacial Mexicana le recortaron el presupuesto y pues también ya la mantuvieron relegada de las actividades. Como lo he comentado, miren, es un tema que está en proceso. Desde que salió la reforma para la sectorización de la Agencia Espacial Mexicana de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes que pertenecíamos antes, estamos hacia la nueva Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones. Sabíamos que íbamos a ser sectorizados, sin embargo, no teníamos claridad de cómo iba a ser esa sectorización, si íbamos a seguir funcionando como un ente autónomo, sectorizado solamente, o fusionado. Al parecer en los últimos días se nos informa que vamos a ser fusionados de tal forma que se van a adquirir las capacidades de la Agencia Espacial Mexicana y de lo que es el sistema satelital MEXSAT. En la Mañanera del Pueblo, Pepe Merino, pues explicó lo que va a hacer, dónde va a quedar la Agencia Espacial Mexicana, y esto fue lo que dijo. Lo primero es pues reconocer la trayectoria del doctor Landeros, ¿no? Es uno de los mayores especialistas en telecomunicaciones y específicamente en temas satelitales, ¿no? Desde los 80 él estuvo a cargo del Morelos 1 y el Morelos 2. Hoy ustedes recordarán está el Morelos 3 y el Bicentenario. Y yo tuve la oportunidad de platicar con él y justamente pues de reconocer su trayectoria y de por supuesto que en el nuevo esquema que estamos proponiendo, que es poder combinar MEXSAT, ¿no?, que es la parte operativa de los satélites, con las atribuciones de la Agencia Espacial, que tienen que ver, la Agencia Espacial tiene la atribución de formular la política espacial, ¿no?, y la operación satelital está en MEXSAT. Entonces nosotros no solo no queremos debilitar esa agenda, sino que al contrario, ¿no? Al unirlas se fortalece y se pueden impulsar proyectos como el que anunció la presidenta en varias ocasiones, de un satélite hacia el 2028 o el 2029, ¿no? Entonces, nosotros esperamos contar, por supuesto, no solo con el expertise del doctor Landeros, sino abrir y fortalecer los vínculos con la academia, con instituciones de educación superior,
De modo que en esta política del Programa Espacial Mexicano, que nace de la combinación de estas dos cosas que mencionaba, pues haya un crecimiento en términos de componentes mexicanos, diseño mexicano, transferencia de tecnología, etcétera. Y yo mantengo una conversación permanente con el doctor Landeros y todo mi respeto y reconocimiento. Y en efecto, pues luego de la renuncia del doctor Landeros, pues se dio a conocer, como ya lo vimos en la Mañanera del Pueblo, la fusión de estos dos organismos, la Agencia Espacial Mexicana y el sistema MEXSAT, dando cabida así al Programa Espacial Mexicano. No desaparece, se fortalece. Lo que pasa es que cambia de nombre. Okay. Al integrarse dos áreas que tienen que ver con este tema. Entonces no desaparece, cambia de nombre, se integra y si quiere seguir participando el doctor, pues bienvenido, sea coordinando o desde fuera con su asesoría. Hay que recordar que la Agencia Espacial Mexicana pues se creó en 2010 ante muchas voces disonantes, ante muchas voces que se oponían y aún así se creó y bueno pues parecía que empezaba a consolidarse esta Agencia Espacial Mexicana. También habrá que recordar que antes del doctor Landeros, pues estuvo a su cargo como director Francisco Javier Mendieta, quien al parecer pues no entregó muy buenas cuentas ante la función pública y fue inhabilitado por 20 años. Aún así, la agencia continuó desde que comenzó el gobierno del presidente López Obrador. Pero lo cierto es que la Agencia Espacial Mexicana pues fue perdiendo poco a poco, cada año fue perdiendo presupuesto y pues también fue siendo relegada cada vez a menos actividades. Luego de la renuncia del doctor Salvador Landeros, pues ya hay voces disonantes, voces que señalan y lamentan la pérdida de la Agencia Espacial Mexicana. Una de ellas es la del astronauta Rodolfo Neri Vela, quien, bueno, ha lamentado pues la renuncia del doctor Landeros y también pues el poco presupuesto y el poco impulso y atención que tuvo la Agencia Espacial Mexicana. Bueno, pues termina la historia de la Agencia Espacial Mexicana. Era muy interesante pues tener una agencia espacial como tal, así el nombre, aunque hay otros organismos internacionales que tienen otros nombres y que no necesariamente, pero hacen las labores de una agencia espacial. Entonces, bueno, pues el nombre era interesante, era atractivo, pero pues estamos de acuerdo que de nada nos servía tener pues a un organismo pues sin proyecto, que no estuviera haciendo nada, que se estuvieran gastando los recursos y bueno, pues que no estuviera produciendo mucho. Entonces, pues habrá que ver cómo va a funcionar ahora esta fusión entre la Agencia Espacial Mexicana y el sistema MEXSAT y bueno, también cómo va a operar la carrera espacial de México, que pues ya podríamos ver resultados. Bueno, hasta el 2028 es cuando podría estar el primer satélite mexicano. Bueno, veamos, no es el primero, pero sí es un satélite que sobre todo tendría pura colaboración mexicana. Hay otros satélites que han tenido colaboración de México y otros países. Pues esta sería una innovación muy interesante para nuestro país. Soy Berta Alicia Galindo, esto ha sido La Mañanera del Pueblo. Nos vemos en la próxima entrega.